cada expresión, cada sonido. Lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Estás en GDS, la radio que nos une. Es miércoles y nos encanta estar siempre junto a vos a través de www.gdsradio.com y radios asociadas. Terminó el carnaval, todavía estamos en verano, sigue la temporada, pero es como que de a poquito ya va tomando todo otro color, otro ritmo. Uno, por ejemplo, va a ciertos lugares, ciertos barrios, y ya es como que se empieza a pensar en modo escuela. Empiezan a aparecer guardapolvos, empiezan a aparecer promociones en útiles escolares, y uno como que le agarra cierta nostalgia, ¿no? Te agarra como esa nostalgia de que ya no vas más a la escuela, pero de alguna manera te lleva a ese momento que vos decías, uy, que se alargue un poquito más el verano. Los que vivíamos en Mar del Plata, era hasta de una manera trágica para esa época, aunque suene exagerada, el último domingo de playa. Yo le voy a preguntar a mi compañera, que ya está del otro lado, a María Inés Caballero, que le damos la bienvenida, ¿cómo era esa sensación? Yo sé que ella, docente, me va a decir, no, yo las vacaciones, yo quería que ya empezaran las clases o que nunca terminaran. ¿Será así? ¿No será así? ¿Cómo estás, María Inés Caballero? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sí, viste, es una sensación que según el lugar donde estés, el que hayas ocupado o el que ocupes, ¿no? Se vive diferente. En mi caso, bueno, de maestra apenas 30 años trabajé. Y como creo que tu esposa, como maestra jardinera del nivel inicial, así que bueno, 30 ciclos lectivos no es poca cosa, ¿no? Y después de eso, bueno, vino la carrera al ascenso y al equipo directivo y bueno, llegar a ser directora, que era una pretensión muy soñada también para mí. Pero bueno, como vos decís, el inicio escolar, yo ahora lo veo, lo atravieso como abuela, como madre de docentes, mis hijos son docentes, ambos, y bueno, ya están con el tema del delantal y los horarios y la organización. Y si se compra un pintorcito, como le dicen ahora, los ponchitos para que no sean calurosos, o si tenés la cartuchera y la mochila y todo lo demás. Marca. Y acá así que vivimos, bueno, ya estamos con esa onda. Ya está. Y acá que se vive en una ciudad turística que estuviste visitando, vamos a el contar. Micrófono da cruzado, a ver. Acá estoy. Acá que estamos viviendo la temporada todavía, pasa también que el carnaval cayó bastante, depende siempre de lo que es hoy es miércoles de ceniza, por ejemplo, para la religión católica, y vino temprano el carnaval, cayó, como le decimos en el calendario, más temprano, y eso te cambia también. Vos sabés que en una ciudad turística el carnaval te marca un antes y un después, y sumado a que en Mar del Plata vino mucha gente porque estuvo celebrando los 150 años. Se juntó todo. Y estuvo medio malogrado porque el tiempo no acompañó. Se corrió. Hacer malabares. Sí, el 10 cumpleaños Mar del Plata estuvo totalmente bajo el agua, una cortina de agua que no paraba. Y vino bien estos feriados, ¿por qué? Porque se corrió y la gente estuvo celebrando hasta ayer, hasta el día de ayer, hasta el día martes. Estuvo celebrando con espectáculos musicales,
con el alfajor más grande del mundo que se hizo en el Museo Mar. Hubo visitas a los diferentes museos, hubo mucha actividad para los que vinieron este fin de semana, y los marplatenses disfrutaron de una jornada especial. Pero hace 7 días... Y por las redes también, porque por las redes aparecieron reportajes a personas conocidas que de alguna manera contaban sobre personajes que hemos tenido, que han ilustrado Mar del Plata, ¿no? De manera que es muy interesante, ¿no? Toda esa movida. Y acá tenemos una fanática de Mar del Plata, que ya apareció, que es Adela, que vive mitad y mitad. Ya es casi, ¿no?, marplatense, ¿eh? Tiene mar por sus venas. Hola Adela, ¿cómo estás? Hola. A ver si está... Bueno, ya la vamos a está ahí está Adela Sánchez Avelino, que hace 7 días, ahora vamos a comentar, disfrutamos de 2 jornadas, cada una con su estilo, jornadas que nos dejaron sabor a más, porque fueron 2 jornadas hermosas, compartiendo con el público. Y a ver, Adela, cuando... Ahí está Adela. Hola Ade, bienvenida. Hola, ahí está, a ver, ahora sí, seguramente no se escucha. ¿Cómo estás? Hola chiquis, se me hizo una locura hoy de corrida de la ciudad, pero bien contenta de oírlos hablar de los 2 eventos que la verdad que salieron bárbaros, Guille. Sí, salieron 2 eventos, recién comenzamos porque estábamos ahí a la espera, contábamos del cumpleaños de Mar del Plata, y sumado a esto, nosotros nos adelantamos con estos 2 eventos, uno en Vito y otro en el Gran Pez, y sí, fueron 2 eventos especiales, uno más íntimo, otro más abierto a todo el público, pero muy lindo, muy buena gente en ambos lugares, que nos recibieron como si fuera su propia casa. ¿Cómo lo viviste vos, Adela? Sí, la verdad que sí, Guille, lo viví con mucha felicidad de poder compartirlo ahí con Mar del Plata, que es una ciudad que quiero tanto y que es tan cara a mis sentimientos, y la verdad que feliz de poder llevar ahí. Le avisamos a la gente que no se olvide que el 12 del 3 estamos en Daín, que no se nos vayan a olvidar eso. Estamos en Daín, acá en Cava, también presentando los cuentos reunidos, y que por supuesto me sumo a los festejos por los 50 años de Mar del Plata. Mejor dice que hace unos años yo estaba ahí, vos me mandaste de Victoria. Sí, me acuerdo. Campo, ¿Te acordás? Sí. Año 140 y algo. Recordamos para los oyentes que hiciste la transmisión, era entre pandemia, viste, María Inés, y la gente se debe acordar, esa temporada que fue bisagra. Todavía no era la temporada 2022, sino que era la temporada 2021, tal cual como lo decís, 3 años atrás, y fue hermoso porque Adela, yo estaba en el estudio, y Adela fue al desfile histórico que se hizo en la Villa Mitre. En la Villa Mitre. Lo pude llegar a ver porque como lo filmaron. Sí, ¿te acordás? Fue precioso. Sí, precioso, muy lindo. Sí, fue muy lindo en esa ocasión. Que le mandamos un saludo a Patricia María Suárez, que es una de las administradoras de este lugar. Que la próxima, María Inés, cuando vengas, vas a ir a visitar tanto el Museo Histórico, que está ahí en Villa Mitre, y a la vuelta está la Villa Victoria Ocampo, 2 lugares que se mantienen en el tiempo y que son maravillosos, son lugares históricos. Sí. Me encantan todos esos lugares que tienen tanta historia, ¿no? Igual de Mar del Plata, por más que en mi caso no fue una gran estadía, porque puros tuve 2 días y medio, 3, porque en total fue poco. Pero de todas maneras, es muy interesante eso de la visita, así como decir, bueno, quiero ver todo. Traté de recorrer un poco, digo que es una ciudad tan mega ciudad, ¿no? Porque es tan crecida, tan grande, tan
y también con tantas cosas diferentes, porque por un lado tenés todas esas construcciones hermosas, típicas, y por otro lado tenés, bueno, las torres, los shoppings y todo lo que vino pasando, ¿no? En las décadas 30, 40 años atrás, que fueron como modificando un poco el escenario. Sí. No deja de ser una ciudad frente al mar, y eso es maravilloso, ¿no? Es una ciudad sí. hermosa que tiene de todo, Guille, que eso es lo que tiene el lindo Mar del Plata, ¿viste? Siempre hay cosas para conocer, siempre hay cosas para hacer, los shows. Yo quiero contar que fui a ver a Bossi, que fui a ver a Fátima, que fui a ver El Beso, Sí. con la ganadora de la Estrella de Mar, esta chica que nunca me sale el nombre. Ahora le voy a pedir a Pablo si se acuerda. Jorgelina Arusi. Sí. Y que la verdad que me recontra súper encantó. Que fui a ver también a Graciela Borges, que estuvo sin cargo en febrero. Yo la fui a ver al Auditorium. Sí. Por una suma, la verdad que recontra súper popular. Así que la verdad que nada, hermoso todo lo que está pasando en Mar del Plata, los espectáculos, ¿viste? Las librerías, que la verdad que veo que cada vez hay más. Por supuesto, divino lo del Gran Pez, divino lo de Vito, que ahora se muda a una casa más grande y que tiene otro nombre ahora, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya se lo vamos a decir a la gente. Igual va a arrancar finales de febrero, pero en realidad va a estar armado completo en marzo, así que tenemos tiempo de averiguar el nombre porque digamos que arranca prácticamente en marzo, ¿no? Sí. Así que un alegrón, y por eso hoy estoy un rato nomás con ustedes, después la dejo a Marinés, porque voy a ir a ver El Corazón del Daño de María Negroni, sí. Basada en el libro homónimo. Después les voy a contar. Qué bueno. Y contarles brevemente que en el Café Literario Adela de los jueves estamos con 2 presenciales cerca de las 18, ahí entre 18 y 18:30, este jueves que viene, mañana y el otro jueves, y que estamos viendo las memorias de Leonor Acevedo de Borges, las memorias de la madre de Borges y la relación, la colaboración que tuvo siempre Borges con su madre en la escritura de cuentos, algo muy interesante. Sí, un cruzamiento muy interesante que estamos viendo con esos cuentos. Si bien de Borges tendríamos como para decir, bueno, hay tantas capas para develar, tantos como géneros, ¿no? Que cada lector elige. A mí me gusta muchísimo todo lo de Borges que tiene que ver con el orillero, con todo esto, ¿no? Del arrabal, con toda esta época del Buenos Aires misterioso, y si se quiere, de malandras y de mucha cosa. Y a la madre de Borges, al revés que a vos, Marinés querida, no le gustaba. Nada, no le gustaba. De esos guarangos. Sí, es lo que decía. Una palabra que no se usa más, guarango. Pero que nosotros sí la usábamos, por lo menos yo la usaba, es guarango. Y eso decía la madre de Borges, cuando la terminás con estas cosas de cuchilleros. Pero bueno, algo muy interesante que estamos viendo en el, ¿no? Viendo La Intrusa vimos, ahora vamos a ver El Sur y vamos a ver qué relación tienen algunos cuentos con la vida de Borges y la memoria de su madre. Así que yo, como tengo que salir corriendo, les mando un abrazo y Dios mediante nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene, Ade. Saludos a Pablo también. Y ¿sabés? Uno de los lugares que... Suerte que, viste, cuando algo se hace a tiempo, cuando vos decís algo, lo hago justo en el momento que lo tengo que hacer, fue la reconstrucción de la casa sobre el arroyo, María Inés y a todas las amigas y amigos de la radio. Sí. Una construcción única en el mundo que ganó un premio en Nueva York hace un mes, porque es la casa del modernismo, ¿no? Es el ejemplo de la casa del modernismo, pero hablamos del modernismo de los años 40, ¿no? Esta casa sobre el arroyo es una obra maravillosa. Y ¿sabés qué?
sin saber, siempre ese lugar me gustó porque iba en bicicleta. Yo vivía apenas a 7 cuadras por la vía, vos ibas por la vía derecha donde yo vivía cuando era chico, y llegabas a una casa en la cual pasaba un arroyo que ahora está entubado. Hay muchos arroyos que cruzaban Mar del Plata que ahora no están por una cuestión que se inundaba la ciudad, pleno centro se inundaba. Vos hablaste de los shopping, donde pasaban los shopping, donde están los shopping en el centro, cruzaba un arroyo, ¿no? El arroyo, las chacras, y había otros más también que cruzaban. Bueno, todo eso se entubó. Y esta casa en su momento, el arroyo estaba vivo, ¿no? Estaba vivo y pasaba por ahí. Y la arboleda que tiene a su alrededor es una casa, te diría, única. Pero claro, las visitas guiadas, le mandamos un saludo para Marta Lamas, una escritora, historiadora, que hizo un libro también sobre la casa y sobre los diferentes lugares, que uno la veía en las fotos y la ve ahora. Esto queda en Quintana al 4000, al 3998. Se llama Casa sobre el Arroyo, pero su nombre real, el nombre que le dieron, que le dio el arquitecto, es Museo Casa del Puente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estuvo una radio, y parece un puente, no es un puente porque no es que haga un puente, pero estaba LU9, y capaz que vos te acordás, en su momento decía LU9 emisora Mar del Plata, un puente hacia su casa, era el eslogan que tenía porque transmitía desde ese lugar. Esto pasó años antes. La casa está diseñada por Amancio Williams y Delfina Galvez, dos familias de la aristocracia de ese momento, ¿no? Bunge de apellido ella, su segundo apellido, y está declarada patrimonio municipal, pero también patrimonio mundial. Y vos la veías la casa y estaba toda incendiada, porque se incendió varias veces, toda quemada por 2 incendios, y le hicieron a nueva, le hicieron con el mobiliario nuevo, el piano, porque tocaba el piano Alberto Williams, y fue un periodo maravilloso, desde 1942 hasta el 68, y después como que la casa, viste cuando pasan las sucesiones que nadie quiere tomar la casa, y bueno, fue pasando de una mano a la otra, vendiendo parcelas, y ahí quedó la casa solita. Y hoy en día, hoy justamente, la próxima vez que vengas, tenés que venir a visitarla, está nueva. Yo no la conozco todavía porque no pude ir en el momento de la inauguración, pero amigas que han ido, es maravillosa. Es como viajar en el tiempo, porque es una casa que, como vos hablabas, María Inés, los barrios crecieron y mucho. Vos imaginate, en el 42 que se hace la casa, la construcción comienza, pero se termina en el 46. El barrio era un barrio de quintas, había quintas. Bueno, ahora hay una escuela al lado que es una escuela muy conocida, que es el Colegio Nacional Ilia, muy conocido, y cambió. Pero cuando vos estás dentro de la casa, la acústica que tiene la casa está tan bien hecha, toda de hormigón armado, una rareza para la época, toda una casa de hormigón armado con formas. Claro. No se escucha, vos no escuchás el tráfico que pasa por una calle que es doble mano, que es Mateu, por ejemplo. Es increíble, eso es increíble. Bueno, quería contar esto porque de alguna manera se acondicionó en un momento justo, porque si hubiera pasado en esta actualidad hubiera estado derruida y quién sabe qué hubiera pasado, pero es increíble. Y bueno, hay visitas guiadas con tiempo. Ahora mucha gente la quiso ver por una cuestión de esa ansiedad de verla, y estaba los cupos hasta el mes de abril, pero seguramente que si venís en temporada baja ya va a haber lugar para poder visitarla, y es una casa maravillosa. Bueno, es un poco como comparando, sin hacer un paralelo, pero la historia que se cuenta de la casa donde estuvimos, de Vito, sí, que también todo lo que habíamos comentado la otra vez también, que es una casa que fue, siempre tiene que haber alguien que tenga voluntad, pero que también tenga divisas como para poder afrontar el gasto y confiar en que eso iba a dar frutos, ¿no? O sea,
la verdad que entrar a ese lugar, nosotros estuvimos, tanto Adela como Pablo, Celentano, como vos y como yo, 4 de los que estamos adentro de Cuentos Reunidos, presentando el libro, y la verdad que es un lugar muy acogedor, con una estética muy bonita. Va a quedarse como un lugar gastronómico, pero nosotros lo vimos como un lugar que tenía su librería, su sala donde se hacen las reuniones, y ahí estuvimos. Hay también una especie de pequeño museo, y esa pequeña tienda, todo pequeño, ¿no? Porque justamente es una casa, el espacio de arte donde se venden cosas maravillosas, muy bonitas, de distintos tipos de arte, porque había desde vitrofusión hasta artesanías en papel, en plegado, o sea, yo recorrí muy poquito porque estábamos afectados con la presentación, pero no dejo de destacar que Vito, la verdad que tiene un lugar muy hermoso, que por supuesto va a estar en la otra dirección en marzo, ¿no? En la otra dirección, María Inés, está cerca de donde presenté el libro Secretos del Espejo, se llama El Argentino, y es un lugar, el Argentino está frente a la plaza, y también que tiene, a vos te encantaría, que te gusta el tango y el arte, es una parrilla, café, claro, parrilla no tanto, antes era una parrilla, ahora más que nada es un café cultural, donde van grandes artistas de Mar del Plata, y el barrio es un barrio, donde va ahora es más barrio todavía, y me gusta más que sea barrio, porque tenés lugar para estacionar, porque también le da como una continuidad. Esto pasa en Buenos Aires, que de pronto si todo se nuclea en un solo lugar, es como que está todo junto, y hay otras zonas que necesitan del arte, y lugares como Vito le va a dar un impulso mayor, junto con el Argentino y otros bares culturales que hay en la zona, le va a dar un lugar especial en la zona de La Perla, es la zona de La Perla. Sí. Así que bueno, y con respecto puntualmente al público que nos acompañó, un público muy, muy cálido, Sí. que nos regaló el silencio y la escucha atenta. Por lo menos, bueno, vos harás tu apreciación. Lo que yo puedo decir es esto, que se miraba, se veía en las expresiones mucho acompañamiento. Cuando apenas hicimos un pequeño punteo de algunos relatos y dimos una pequeña introducción de algunos de ellos, lo que se veía era una actitud de mucha escucha, lo cual es lo único que necesitábamos, por lo menos en realidad lo único que se persigue, ¿no? Es lo que yo puedo, que la escucha sea así interesante, que convoque, y la verdad es que bueno, en nuestro caso pudimos nombrar a los 14 escritores y dar como un pantallazo de, bueno, hay gente que por supuesto es su primer cuento publicado, y otros que no. También contamos estas cosas, ¿no?, diferentes entre unos y otros, que no todos son de la Buenos Aires, o como vos le decís, la ciudad de la furia. No todos somos, o sea, yo sí, pero muchos son de otras provincias, y también no son todos géneros similares, como que la temática que convoca, al ser libre y al ser también la forma en que los escritores cuentan la historia cada uno, lo hacen al libro diverso, ¿no? Así que bueno, en realidad es súper interesante, inclusive las apreciaciones, o esto después de que contamos, cuando ya firmábamos los libros vendidos, porque... Sí, se vendió bien, qué lindo que se vendió mucho. Sí, fue muy lindo. Después el comentario de, bueno, qué bien explicarlo, así que lindo tener al que escribe, que es lo que decimos todos los que leemos. Es hermoso conocer al que escribe,
no importa si es famoso o no famoso, pero tener ese intercambio. Y el que escribe dice lo mismo, del que lee. Sí, es lo mismo. Vos esto lo contaste al día siguiente, que muchas veces sucede que en la radio hay cierta apreciación, pero a veces es una escucha pasiva, ¿no? Vos narrás un cuento en la radio y a veces no sabés la respuesta, sino que es la imaginación y le queda, y capaz que la gente lo guarda y se emociona, pero se emociona en su casa. Cuando uno hace una presentación o una narración de algo, bueno, a mí me tocó leer el de Titi Fiore, que era muy gracioso en la manera que ella lo escribe y lo narra, y yo escuchaba las risas, y eso, bueno, te das cuenta que llega a la gente lo que escribió, ¿no? Eso tiene un valor importante, y eso que era nada más que una postilla, ¿no? Era algo para crear una intriga y para que quieran comprar el libro. Y fue un público, como vos dijiste, muy, muy atento, muy variado, y que la pasó bien. Me parece que también el lugar invita a eso, y bueno, nosotros como parte de eso que lo fuimos llevando, pero el lugar fue ideal, porque, a ver qué te parece, muchas veces uno hace presentaciones de libros en un café, pero en un café se siente el ruido de la máquina, el murmullo, las tacitas de café que se chocan, y le quita un poco ese clima. Bueno, cuando me convocan para que narre, por ejemplo, hablando de esto de la escucha y de la evolución, cuando narro, que es sin leer, o sea, por supuesto es contar cómo se cuentan las cosas en la vida, narrar, yo siempre, dentro de las preguntas que hago cuando visito un lugar o cuando lo hago en forma telefónica antes de ir, mi pregunta es, ¿hay un lugar asignado que no sea de paso? Porque el lugar de tránsito es un lugar que dificulta esta intimidad que vos decís que tuvimos. ¿Viste qué es lo que tuvimos? Tuvimos una intimidad, o sea, estábamos nosotros disponibles para el público, y todos los que estaban escuchando a su vez con nosotros. Si hubiera habido tránsito, casi, como vos decís, los pocillos, las tacitas, el pedido, no sé qué, todo eso no hubiera acontecido. También nos pasó en el Gran Pez, y ahora vamos al Gran Pez para también tomar la segunda jornada, que, no sé, yo tengo la experiencia de que fui solo por estos 2 días a Mar del Plata y valió la pena, porque me llevé, guardo para mí, una emoción muy grande al viajar a otro lugar que no es donde vivo, solo por algo que me apasiona, que a vos te pasa antes cuando llevas tus libros o tenés que ir porque te convocan para determinado reportaje, entrevista, digamos, o participar de algún evento. Entonces, lo que digo es que es hermosa esa sensación de voy para hacer lo que me gusta y brindar lo mejor de mí, que en el caso del segundo día fue un intercambio precioso entre escritores y una moderadora, ¿no? Sí. Una conductora que guió, ¿no? La charla, que también fue fantástico. Sí. Fue bueno, sabes que no la conocía, y después cuando empiezo a investigar de alguna manera o a seguirla a ella en las redes, veo que tiene muchos amigos en común con gente de la radio, pero nunca, o sí capaz que la había visto en algún momento, pero nunca tan cerca y tan grata. Claro. Su conducción, su manera de ser muy, muy simple, y fue muy... Sí. Me gustó esto de estar en círculo, fue muy privado, fue súper privado esa, porque estábamos todos en círculo. Primero había gente que no opinaba, sino que escuchaba, y después sí se dio un poco el intercambio con las otras personas. Estábamos con Chilano, que es el dueño de la casa, del Gran Pez. Uno de los 7 dueños, porque son 7. Ah, no sabía que eran tantos, yo pensé que eran 3.
Yo tenía sí, son varios. Bien. Sí, son varios, Bien. Bien. Bueno, uno es la cara visible, me parece, la más, Sí, por lo menos la que más conozco. Y, Sí, total. pero que era, ¿cómo decirlo? Era un lugar en el cual nosotros estábamos dialogando y fue natural. Yo hablé de las historietas que empecé a leer, de ahí salió otro tema, vos hablaste de otra y se fue dando, como que todo se fue hilando. Fue Sí, muy lindo. fue muy interesante y además es lindo, digamos, también se notaba también aquí el público, que si bien no era multitudinario, y eso hace muchas veces a que se pueda armar una ronda como la que se armó, porque si hubiera sido un público muy numeroso, hubiéramos tenido que hacerlo de manera más tradicional, Sí. público de un lado, ¿no? Y disertantes del otro, Sí. pero en este caso pudo armarse una ronda el espacio era bien grande, Sí. hasta que sí, el espacio lo permitió, y después que bueno, también hubo intercambio, ¿no? Gente que aportó, que dijo, y hasta que opinó a favor o en contra, o sea, hasta eso, no en contra, pero quiero decir, con opiniones diversas. Que Muy fue diversas. fantástico. Muy Fantástico. diversas. Sí, y aparte había un editor, por ejemplo, Sí. había un escritor muy diferente tal vez a lo que nosotros escribimos. Había diferentes miradas, una psicóloga, después, bueno, gente también lectora, pero era como un lugar. Yo no me sentí tampoco ni observado ni nada, no, para nada, al contrario, me sentí muy a gusto. La persona que yo conocía, que comenté y que dije que la conozco desde hace muchos años, es trabajadora social, trabaja en los equipos de orientación Sí, escolar, y es capacitadora y formadora docente. Y bueno, ella siempre estuvo, digamos, muy ocupada de trabajar con adolescencia y con infancia, digamos, de situaciones difíciles, vulnerables. Y bueno, ella también ha leído mucho, por ejemplo, una cosa que charlábamos, es que ella lee mucho a Selva Almada, mirá, sí, porque claro, también tiene que ver con el tipo, ¿no?, de escenario, de clima, de atmósfera, de personajes que toca Selva en sus libros. Y bueno, y estaba muy contenta también de participar en esto. Por eso te digo, gente... podemos decir que era un público calificado, sin descalificar, pero ¿en qué sentido voy con esto? Que era un público ávido de la lectura, que hacía libros, pues este señor que no conocía, era el señor que estaba al lado tuyo, era justamente de una editorial de acá de Mar del Plata, que a veces uno no los conoce, porque es tan grande Mar del Plata que te podés cruzar con gente sin conocerla, porque ya es una ciudad inmensa, Marienés, y había un público de alguna manera calificado o relacionado con la literatura o la educación. Así fue. También era interesante, digo, ¿no? Porque la convocatoria, posiblemente eso fue una puerta que se abría, que leen los que escriben. Sí. La pregunta con la que se anunció la charla, por ahí convocó también esto que vos decís, el tipo de público o la gente, más allá de que alguien pueda conocerte, pero digamos, prácticamente no había parientes, que te venía a escuchar el primo, la sobrina. No. No, para nada, ¿no? Sino toda gente que de alguna manera la temática la convocaba. Por eso digo también, qué lindo, ¿no? La sensación de, bueno, por ejemplo, cómo se disparó la escritura en voz, o esa pregunta difícil que nos hizo Triana, que es, ¿qué pasó con tu lectora o con tu lector interno luego de haber publicado tu primer
obra, Sí, ¿no? qué buena Que pregunta. todos estuvimos un rato ahí como en silencio, y ella quedó mirándonos, dijo, no, lo que pasa, dijo Chilano, que es una pregunta difícil, hay que pensarla, ¿no? Sí, Entonces fue interesante eso. ¿Qué pasó con nosotros después de publicar? Y yo me la quedé pensando, porque digamos, de las preguntas que nos hizo, había otras más simples de graficar. Es sí. como, bueno, vos enseguida saltaste con la historieta, como tu acceso a la literatura fue a través, y bueno, un poco lo que contaba Mauro de Ángelis, lo que contaba Chilano, bueno, cada uno de nosotros. Yo contaba las enciclopedias que mi papá compraba, Sí. bueno, hay estas cuestiones, No, ¿no? y fue algo que nos llevó de pronto a repensar, a viajar hacia ese lugar de construcción, porque para mí siempre hay gente que te conoce ahora, yo te conocí Sí, hace unos años, pero no te conocí, sí, por ejemplo, cuando vos empezaste a escribir y vos lo contaste y yo me imaginaba, digo, uy, mirá, de alguna manera, ¿no? Lo que vos me contaste me llegó a mí de una manera, a otro le habrá llegado de otra, pero todos contamos sí, experiencias personales y recuerdo que en algún momento dije algo sobre un personaje y el escritor que tenía enfrente mío se vio sí, identificado con algo, vos contaste algo y también se vieron identificados y era como un intercambio, eso se fue dando. Y los que estaban más pasivos, en un momento dado, hablaron, ¿no? Le dieron sí, voz a algo determinado. Se fue también que yo ahí también un poquito llevé el tema cuando hablé de... ¿Te acordás que hablé del rigor de una de mis maestras, de Élida? sí, Y les disparó a ellos un taller que se daba en Mar del Plata y sí. también se disparó eso, ese reflejo de esa persona también que tenía rigurosidad, pero a la vez aprendía. Bueno, y así se iba dando, ¿no? Tema tras Sí, tema. súper interesante. Sí, La verdad que sí, que muy interesante. Y también estas cosas, ¿no? Como qué pasa con lo que uno lee, sí, qué te sirve de los otros. Y me pareció una charla muy sincera, muy honesta. Por ejemplo, cuando Chilano decía, ay, pero en esto que había escrito, revolviendo, fue un robo esto. No, no, esto no puede ser, porque esto lo dijo no sé quién. O sea, porque todas esas cosas, cuando escribís, las vas atravesando. O sea, los otros escritores que lees, es lo que pasa, te van contaminando en el buen sentido, ¿no? Te van cubriendo de cosas que te interesan, digamos, que son las con las que te quedás. Después ves lo que haces, pero uno sigue aprendiendo del otro que ya escribió, ya puso todo en un libro, el que fuera, pero uno sigue tratando de absorber, a ver qué cosas como lector me atrapa de determinado escritor, que a lo mejor hoy en esta época es uno, y dentro de 2 años, por decir una cosa, podría ser dentro de un año también, te convoca a otro, que es un poco cuando yo digo, vuelvo a leer lo que leí hace 5 atrás. sí, A mí me pasa eso, que ahora estoy leyendo, bueno, vamos leyendo en el café con Adela, siempre estamos leyendo cosas distintas. Pero, por mi parte, y en lo privado, retomo lo que leí, por ejemplo, en el 2010, en el 2015, porque necesito recuperar por qué lo elegí este escritor, o voy a buscar, como dije, cómo resuelve diálogos, cómo hace presentación de personajes, cómo clausura un cuento, sí, y viendo si voy a ir por el camino del final abierto o voy a terminar haciendo un final contundente, ¿no? sí, Entonces, para los que escribimos, al igual que para el que lee, esto de ir como olfateando distintos libros te hace crecer.
O sea, es que uno acepta o rechaza, que esto un poco chilano lo contaba, que no comparto lo que él hacía porque yo no puedo. Yo si empiezo un libro lo termino, no puedo estar leyendo 3 libros a la vez, No, pero no porque no claro. pueda. Capaz que a veces los tengo, pero digo no, le doy el tiempo a uno, a no ser que me ha pasado con pocos libros, María Inés, y la gente que nos está escuchando del otro lado, que de pronto se te hace pesado. Hay un libro, por ejemplo, que en algún momento lo leeré. Yo suelo leer mucho, que no lo conté ese miércoles. En la radio hacemos diferentes entrevistas y voy y compro el libro. Si está en Mar del Plata, voy y lo compro. Y si no, Sí. cuando viajo a algún lugar, lo compro. Sí. Me gusta, estoy leyendo ya desde hace un tiempo esta parte. No tanto artista, iba a decir, somos artistas, pero escritores o escritoras internacionales o tanto nacionales, sino mucho local. Me ha pasado en este último tiempo que, por nombrar, no sé, Marcela Chiquilito, Gabriela Exiriar, Patricia Monte, hay muchas que son locales y que escriben cada una con su estilo. Puede ser una novela histórica, puede ser autobiográfica y me es grato leerlas. Pero me ha pasado con otros escritores, tal vez no locales, pero nacionales, pero más que nada de nuestro círculo de escritores que... Y se me ha hecho pesado y lo dejé, pero lo dejo, el libro lo tengo y en algún momento vuelvo, pero no esta cuestión de... pues se me haría una mezcolanza, por lo menos a mí. Se ve que a Chileno, no sé, también dijo que sí, pero de leer todo 3 a la vez, no podría. Leer un poquito un día, de otro, no puedo. Sí, son como, somos distintos lectores también, me parece, ¿no? Sí. En mi caso también, a mí me gusta como también tratar, yo, digamos, ahora estoy leyendo, además de lo que estoy leyendo de Borges, uno de Muslik que es Fiorentina, pero no es el único que tengo también el otro que es El avión. Bueno, Florentina, ¿por qué? Porque es un poco lo que yo cuento, ¿no? A mí me gusta mucho, en este caso es Eduardo, el escritor, cuenta, aunque es ficción, pero habla de su vida, habla de su abuela. Fiorentina es su abuela, y entonces hace todo un raconto de los 10 años que tuvo a su abuela y todo lo que vivió con ella. Solo 10 años. De los 7 a los 17, por ejemplo, entonces él cuenta eso, qué hacía, qué no hacía, lo que la querían, lo que no la querían, lo que él sabía de ella, lo que ella no contaba, y todas estas cosas de la abuela inmigrante. Bueno, a mí ese tipo de literatura me gusta muchísimo, como hay un montón de escritores, Dalmaceto, que es otro, Antonio Dalmaceto es otro escritor que a mí también me convoca y que también habla mucho del inmigrante. Me interesan mucho las historias de inmigrantes porque mi padre lo fue. Entonces, todo eso que es el desarraigo, el llegar a la América, todo eso, y en circunstancias, o sea, esto que vuelven a decir los escritores cuando dicen llegó en el barco después de no sé cuántas semanas, bueno, todo eso posiblemente sea mi lado romántico, a mí todo eso me convoca. No, pero está tu manera de ser en este presente. Por eso, en ese momento que, y nos pasa a las lectoras, a los lectores, esta cuestión que también depende cómo estás. ¿Estás sola? ¿Estás acompañada? ¿Estás pensando en cierto momento de la vida? Uno se ve reflejado en lo que ha hecho. Pero cuando tenés 20 años, cuando tenés 20 años estás buscando esa rebeldía y estás buscando respuestas, no es que buscas rebeldía, la rebeldía te lleva a buscar respuestas, decir, ¿y por qué soy católico? ¿Y por qué soy judío? ¿Y por qué esto? Y por eso... Absolutamente. ¿Y por qué tengo que hacer lo mismo que hacen mis padres a los 20? Pero ya a los 40 te planteas otras cosas, a los 60 seguramente que otras, y es así, y la lectura va en paralelo a eso, a esa búsqueda. Siempre estamos buscando algo.
Y lo que digo siempre es, no sé cuántos minutos nos quedan, pero vos sos el que marcas el tiempo. Sí, nos quedan, tenemos 10 minutos. Bueno, lo que digo es que la literatura, por lo menos en mi caso, me ha acompañado en muchos momentos, y especialmente cuando la necesité para sortear momentos difíciles o tristes. La literatura, el libro, fue mi amigo, como un refugio. Como dice Clarice Lispector en ese cuento, Felicidad clandestina, ¿no? Que es tan conocido ese cuento, que lo hemos contado los narradores, lo contamos siempre, y llega un momento que uno dice, lo guardo, porque más o menos los que van a espectáculos de narración, Felicidad clandestina y Lispector. Entonces no lo contás más, buscás otro más desconocido, pero Clarice Lispector, esa niña, la protagonista, ¿no? Abrazaba a ese libro como se abraza a un amante, ¿no? Esta figura de ese amor, de lo que brinda un libro para un lector, para alguien que ha elegido leer, ¿no? Y es, bueno, la verdad que es un cuento precioso, se cuenta en las escuelas primarias, Sí. es reconocido, Sí. pero bueno, la verdad es eso, ¿no? Cómo la literatura acompaña, te hace mejor persona, si pudiera decirse, porque la verdad que Sí. uno va viviendo emociones, y a lo mejor subrayando. Yo escribo mucho los libros con lápiz mientras los voy transitando y voy haciendo llaves y pongo signos de preguntas a los costados diciendo wow, o me gustó, qué buena imagen, porque necesito esta charla con el escritor, que no lo tengo, pero tengo su texto, ¿no? No, y hay una cuestión que uno se apropia de la historia. La historia está escrita, pero uno mayormente la lleva a un lugar común. Pasa con la radio, esto pasa con la radio, y es el factor de la imaginación. Se imaginan las voces, se imaginan los momentos, llevamos hacia un lugar o hacia el otro. La narración no es la misma, y esto vos te diste cuenta, en una radio que en persona. En persona puede haber hasta una cierta distracción del que nos viene a ver, pero la narración, cuando es solo la voz, y te hace volar, te lleva a otro lugar seguramente, y es muy bueno. Bueno, qué lindas estas charlas que tenemos los miércoles, pero quería que en el final nos cuentes. Hay mucha gente de Gran Buenos Aires, y me encantaría que la de Gran Buenos Aires, o el AMBA como le dicen ahora, que es la Unión, pero yo le digo Gran Buenos Aires por dividir Capital Federal y Gran Buenos Aires, se puede acercar a Daim, porque uno dice, uy, falta mucho, pero falta un mes, estamos justo a un mes, ¿no? Un poquito menos de un mes ahí. Falta un mes, un mes justo. La verdad que para nosotros es una fiesta pensar en que ya tenemos esa fecha, el 12 de marzo, cerrada con este espacio cultural, esta usina cultural llamada Daim, que el espacio es precioso, es un espacio, yo he narrado ahí, también he presentado mi libro el año pasado en julio, y es un lugar que se llena de gente que presenta libros. Voy con mucha asiduidad a escuchar a distintos escritores. También tiene una muestra de arte permanente, siempre hay pintores, gente que presenta por ahí bajorrelieves, distintos obras pictóricas. El lugar también hermoso, era una casa bien típica de Palermo, una esquina reciclada, modernizada, con mucho ventanal y llena de libros, porque tiene una librería muy grande, pero tiene un espacio, un escenario, también tiene un piano, que hay días en que se hace música, atardeceres en que se hace música, y es una librería que funciona del mediodía hasta las 8, de 12 a 8. Así que nosotros vamos a
estar ese 12 de marzo. Vamos a convocar a las 18 horas para todos los que quieran acercarse, y en esa oportunidad, además de que vos vas a venir, es porque ya tenés esa fecha, ¿no? Cerrada, van a venir a la presentación, varios. Por ejemplo, Esquina, que es nuestra Francisca Marós, que forma parte como escritora de este Cuentos Reunidos. Francisca ya tiene sacado su pasaje. Ella escribió un texto muy bonito, por nombrar una de las tantas. Se llama La Cinta Roja y es un texto brevísimo, podríamos decir, porque apenas tiene 2 páginas y un poco más, pero es un relato contundente. Va a venir también Adelaida de Tucumán, que nos ofrece también el relato, un relato generacional, ¿no? Un diálogo entre un padre y una hija adulta. Tenemos varias escritoras del Gran Buenos Aires, del AMBA, como vos decís, está Andrea Baloncini, que es una licenciada, una especialista en lingüística, que también nos deleitó con este Fuera de Campo, que es un relato muy interesante, ¿no? Que te lleva hasta el final. Muy bueno. Es muy interesante cómo sí. aborda, ¿no? Desde lo cinematográfico, a mí me llevó a la cuestión cinematográfica. Muy bueno, muy bueno. Vos algo dijiste el martes, sí, que cuando tengan el libro Cuentos Reunidos y las amigas que lo han comprado y los amigos, en pocas carillas te va llevando una historia, y en este caso lo logra, ¿no? Lo logra. Sí, por eso digo que, digamos, hay tonos diferentes. Tenés relatos, tenés historias para reírte, tenés historias para fantasear, porque también el fantástico cruza este libro, y también para la intriga, y para el temor, y para cómo va a terminar esto. O sea que no es todo en una misma línea, y por eso, más que nada, es interesante porque es una combinación, digamos. También hay autobiográfico, y en este caso está nuestro colega mexicano, Eleuterio, que justamente él remite a esto autobiográfico y hace una memoria de infancia muy interesante, que ya comentamos en Vito, que él ganó un premio en el Mundial de Escritura, y justamente es muy lindo, muy cálido, ¿no? Ver cómo desde su lugar de hombre, de adulto, evoca, se llama Material de la Memoria, y evoca estas características, este léxico familiar, ¿no? Del típico del mexicano. Y también esto, ¿no? Es como un plus que también tiene este libro, porque tenemos esto justamente, la voz de un mexicano en su relato, con palabras que se usaban en esta familia cuando él era niño, y habla de lo que pasa con sus padres, su madre y sus hermanos, que también es precioso, ¿no? María Inés, bueno, un programa más, y ya vamos invitando con entrada libre y gratuita para el día 12 de marzo, 18 horas, Daim. Recordanos la dirección y el barrio. Sí, Guatemala, 4899, Guatemala, esquina Tames. También tiene un barcito incorporado, ahí no hacen ruido las tazas, pero bueno, está armado un lugarcito para mesas. El sonido es excelente porque ahí sí hay micrófono. Hay micrófono, sí. Es muy importante, hay sonidista, bueno, que tenemos el plus de la tecnología en ahí, que no es menor. No es menor porque que haya sonido es muy importante, más en un lugar que es más amplio y en el cual también hay a su alrededor
mucha gente. Qué bueno. María Inés, bueno, como siempre les contamos, es un placer compartir contigo y con Adela hoy un ratito. La tuvimos a Adela Sánchez Avelino. Y nos encontraremos, Dios mediante, la semana que viene, el miércoles que viene. Mañana el Café Literario, como siempre. ¿Estamos en la misma hora? Sí, es 19 horas. Sí, 19 horas, sí. En el caso del Zoom, mañana como es presencial, nos vamos a acercar 18:30 al lugar para poder empezar 19 en punto para los que se incluyan por Zoom. Por Zoom, que después vamos a compartir los enlaces para que puedan ingresar. Exactamente, y es un gusto para mí esta charla y esta escucha con los oyentes. Todo lo que me llegue como comentarios me ayuda a seguir creciendo un poquito más. Después le vamos a preguntar a Paula, que compró tu libro, a ver qué le ha parecido a Paula y a Nora, que le mandamos un saludo. Sí, y Gloria creo que es también. Gloria también, sí, Gloria también se ha llevado. Que me mandó un mensajito, me dijo que estuvo muy contenta en el lugar y que lo disfrutó, que era mi hija, como me llegó a pasar todo esto, te lo comparto también, estaba muy contenta. Qué hermoso. Gracias, María Inés. Hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Chau. Los oyentes, buenas tardes. María Inés Caballero, en el Café Literario Adela. Quédate en GDS, la radio que nos une, programas en vivo, la única radio desde Mar del Plata para todo el mundo, con programas culturales las 24 horas. Mañana tendremos Pierre Rock desde las 18 horas. Hoy a las 22 minutos más, minutos menos, va a estar la Estación de los Sueños. Entrá a las páginas, siempre hay novedades en www.gdstv.com.ar, gdsradio.com.ar, también está totalmente renovada, y muchas sorpresas que se vienen en la radio que nos une. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti.